Saludo mi gente, saludo mis estudiantes, bendiciones. Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar ahí, por ver este video. Recuerde que usted nos puede apoyar con este proyecto, ¿verdad? Este canal de YouTube, suscribiéndose y dándole me gusta a cada uno de nuestros videos. Muchísimas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, que es el tema de análisis de datos. Análisis de datos. Hoy con el desarrollo de la ciencia de datos, tenemos que hablar del análisis de datos en todas las estructuras de la sociedad. Llámese análisis de datos en educación, en economía, en negocios, en ciencia de la salud. En todas las esferas de la sociedad hay que hablar del análisis de datos. El análisis de datos lo podemos pensar o estructurar en estas 7 fases. Primero, definición del problema y los objetivos que se quieren con el análisis de datos, definición del problema y objetivos. Luego, la recolección de datos, ¿verdad? Esa parte es sumamente importante y sensible porque la calidad de los datos tiene que ver mucho con la calidad de los resultados posteriores. Por lo tanto, cuando se van a recolectar los datos, hay que ser muy cuidadoso que los instrumentos estén bien validados, que los instrumentos estén bien estructurados, de tal manera que realmente esos instrumentos puedan captar las informaciones que se quieren, ¿verdad? Además de eso, también cuidar el hecho de que no haya variables con muchos valores perdidos o NA. Recuerde que en nuestro canal también tenemos un video sobre valores perdidos. O sea que si usted no lo ha visto, le ayudamos a que lo vea. Es muy natural que hayan valores perdidos. O sea que no se preocupe ni se vaya a sentir mal, pero sí eh, llama llama a preocupación, llama a tener en cuenta, a mirar un poquito si hay muchos valores perdidos en algunas de las variables. Entonces, recuerde que en nuestro canal tenemos un videito ahí sobre valores perdidos. Entonces, la segunda fase es la recolección de los datos. La tercera fase es la limpieza y preparación de los datos. Esta fase de limpieza y preparación de los datos realmente a veces se vuelve muy tediosa y muy trabajosa porque en muchas ocasiones los datos no tienen la estructura que nosotros queremos. Y no importa que los datos se hayan recolectado de manera automática, no importa que los datos se hayan recolectado así como de manera a lápiz y papel o de alguna u otra manera que sea a partir de una base de datos que ya existe, que nos suministren. Siempre los datos traen situaciones. Entonces, esta parte de la limpieza y estructura de los datos es de suma importancia porque luego de esa parte es que nosotros podemos comenzar con la exploración de los datos, que es la fase 4. Esa fase 4 es de exploración y visualización. Ahí nosotros miramos cómo están, cuál es más o menos eh, los detalles de los datos, cómo están distribuidos, cuáles elementos tiene, qué cosas nos faltarían. Entonces, esa parte de exploración y visualización es como una fase inicial del análisis definitivo y que nos permite saber si estamos en condiciones reales para hacer el análisis estadístico. Luego, en el paso 5 están las técnicas de análisis estadístico, ahí entre el análisis descriptivo, el análisis predictivo, el análisis inferencial y otros análisis ya mucho más profundos, análisis de Rash, por ejemplo. Entonces, hay muchos análisis ya en esta parte que se pueden hacer dependiendo de lo que se ande buscando con los datos. Luego viene la interpretación de los resultados y por último, las conclusiones y decisiones. Entonces, cuando hablamos de análisis de datos, estamos hablando de estos 7 pasos que nos van a guiar, ¿sí? Hay que tenerlo pendiente porque son prácticamente 7 pasos definitivos, prácticamente 7 pasos prácticamente obligatorios que nos van a guiar en el transcurso del análisis de datos. Entonces, vamos a mirar un poquito algunos otros detalles, algunos otros detalles. Bueno, esto como que se frizó un poquito. A ver, dejar de presentar porque al parecer se frizó. Entonces voy a cargar la presentación otra vez. Estoy cargando otra vez la presentación. Me parece que ya las pueden ver ahí. Entonces, bueno, aquí estoy pasando con el mouse. Entonces,
¿Qué es el análisis de datos, verdad? El análisis de datos es un proceso estructurado para convertir datos en información útil. O sea, el análisis de datos no es un asunto de que yo vengo, pongo unos datos ahí y saco lo que se me ocurra. No. El análisis de datos es un proceso estructurado y por eso la ciencia de datos ha tomado tanta fuerza en el día de hoy, porque es un camino bien pensado, bien estructurado, bien detallado, metodológico, bien metodológico. Entonces debemos estar pendientes porque el análisis de datos es un proceso estructurado para convertir datos en conocimiento útil. Y como les decía ahorita al inicio, se usa en la ciencia, ¿verdad? En las distintas ciencias, en los negocios, en educación y demás. Bueno, en el análisis de datos, nosotros debemos comenzar por definir el problema y los objetivos. O sea que si nosotros tenemos una base de datos para analizar o hemos recolectado unos datos y queremos hacer un análisis, debemos saber qué se quiere analizar realmente y por qué. En ese qué se quiere analizar y por qué vienen las preguntas, o sea, cuáles preguntas le vamos a hacer a los datos. Tenemos un conjunto de datos, pero si no sabemos qué pregunta le vamos a hacer, pues entonces es como comenzar a caminar sin una dirección. Necesitamos hacerle preguntas a los datos. Entonces, yo sugiero que, por ejemplo, si usted tiene una base de datos, claro, si usted trabaja en alguna empresa, normalmente quien dirige el departamento o el encargado de la empresa le da las preguntas. O sea, le dice, mira, yo quiero que me hagan un análisis de estos datos y la información que quiero saber de ahí es, por ejemplo, cuál de los vendedores tuvo la mayor venta en el último trimestre y cuál tuvo el peor ciclo de venta. Pero, por ejemplo, si es en una escuela o un distrito escolar, lo que se querría saber es cuáles son los niños de mejores aprendizajes o de peores aprendizajes, o cuál es la escuela que más ha cumplido con los horarios de clase. Si es, por ejemplo, un hospital, una clínica, pues entonces habría que preguntar sobre calidad de servicios. Entonces, siempre habrá una pregunta que hacerle a los datos. Si no hay pregunta que hacerle a los datos, es como analizar cosas ahí, pero nadie sabe hacia dónde va eso. También es importante en esta fase de la definición del problema formular hipótesis, porque usted puede decir, mira, si eso en una escuela, el curso A es mejor que el curso B, y como el curso A es mejor que el curso B, se espera que tengan mejores puntajes, por ejemplo, en una prueba nacional. O si lo que usted tienen es por ejemplo, 5 o 6 parcelas, y estamos hablando de datos. En el área de bioestadística, si hay 5 o 6 parcelas, usted espera que haya una parcela que tenga mejores condiciones que otra en cuanto a la calidad de las plantas, en cuanto al nivel de humedad, en cuanto a la producción de esa parcela y demás. O sea que siempre habrá preguntas para hacerle a los datos. Y en función de esa pregunta, entonces tomaríamos las variables clave para el análisis de esos datos. Puede ser que la base de datos tenga, qué sé yo, 50 variables para analizar, pero al final tus preguntas resumen eso a 25 variables o a 15 variables. Entonces, esas otras no hay que mirarlas por el momento. Es muy probable, ¿verdad? Entonces, establecer las variables clave para el análisis es de suma importancia. Entonces, ya después que tenemos esto, depende de sí o no, ¿verdad? Si tengo la base de datos, ya los datos no hay que recolectarlos, pero los datos normalmente se recolectan de diferentes fuentes, ¿verdad? De base de datos, de encuestas, de sensores, de experimentos, de observaciones directas. O sea que hay muchos lugares de donde nosotros podemos tener los datos. Si voy a hacer una investigación, evidentemente tengo que ir a recoger mis datos, pero si voy a hacer una investigación sobre datos que ya están recolectados, pues entonces lo tomaría de alguna fuente, de alguna fuente, ya sea de, qué sé yo, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, de encuestas que llenan la gente cuando van a la tienda, al supermercado, llenan encuestas de satisfacción. O sea que de algún lugar esos datos son recolectados. Y es sumamente importante tener pendiente que esos datos deben estar asegurados en cuanto a al nivel de calidad de los datos y a la representatividad, si realmente esos datos son representativos de lo que queremos analizar y son de buena calidad. Eso también hay que mirar. Bueno, ahí seguimos, ahí seguimos.
Entonces, después que recibimos los datos, viene una fase sumamente importante, que es la fase de limpieza y preparación de los datos. O sea que ahí en esa fase de limpieza y preparación hay que eliminar datos que estén duplicados, hay que eliminar datos que sean irrelevantes, hay que gestionar datos faltantes, ya sea que si no se llenó bien el cuestionario, si la base de datos no cargó bien los datos en los formularios y esas cosas. O sea que en los datos faltantes tenemos el problema de la imputación de los datos, eliminación o inferencia sobre ellos. O sea que gestionar bien los datos faltantes se hace una tarea importantísima en ese proceso, porque, por ejemplo, si una variable tiene demasiado datos perdidos, un 40, un 50, un 60% de datos perdidos, bueno, hay que analizar y decidir si esa variable se va a analizar o no. Pero si una variable tiene un 5 o 6% de datos perdidos, pues entonces es muy probable que se decida analizar esa variable, ¿verdad? Y en algunos casos imputar o inferir sobre esos datos faltantes. O sea que la gestión de los datos faltantes se hace una tarea sumamente importante y si hay si usted está haciendo análisis de datos y hay una variable que debe analizar sí o sí y tiene muchos datos faltantes, entonces debe comunicárselo al administrador, ¿verdad? Al encargado, porque entonces habría que buscar esos datos. También está el problema de errores de formato, que quizás los datos no estén en el formato que nosotros queremos, las inconsistencias. Es muy probable que haya que cambiar datos de un formato a otro, de un formato largo a un formato ancho, o verificar si el formato que tiene los datos, como el tipo de variable, ya sea si una variable cuantitativa o cualitativa, hay que modificarla o adaptarla para que el software lea bien esos datos. O sea que hay que estar bien pendiente ahí para poder estructurar correctamente los datos y que luego se puedan hacer los análisis sobre ellos. Bueno, ya tendría un slide sobre esto, que es el análisis de datos, pero téngalo pendiente. El análisis de datos es un proceso estructurado para convertir datos en conocimiento útil. O sea, no es un asunto a lo loco, un proceso estructurado. Bueno, y esta también ya la tenía por ahí delante, que es la parte de definición del problema. Entonces, estábamos en la parte de recolección de los datos. Entonces, vamos a mirar el 3 que ya también lo vimos, que es limpieza y preparación de datos, eliminar datos duplicados, gestionar datos faltantes, corregir errores o inconsistencias. Entonces, ahora vamos a la parte número 4. Recuerde que lo que estábamos haciendo era básicamente como aquí repasando otra vez, ¿verdad? Otra vez, el análisis de datos es un proceso estructurado para convertir datos en conocimiento útil. Y entonces ahí veíamos la parte uno, que es la definición del problema y objetivos. Debo hacerle pregunta a los datos, sí o sí, hay que hacerle pregunta a los datos. En la parte 2 recolecto los datos con un alto nivel de cuidado para que los datos sean representativos y de alta calidad. Parte 3 limpieza y preparación de datos. Entonces, en la parte 4 hay que usar las estadísticas descriptivas, ¿verdad? Ahí en la parte 4 hay que hacer histograma, hay que hacer caja y bigote, hay que calcular medias, hay que calcular medianas, promedio, hay que calcular desviaciones estándar, varianza, hacer gráfico de dispersión. Hay que hacer todo un proceso de exploración que permita ver cómo se están comportando los datos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos tres gráficos que son sumamente importantes que permiten la exploración, como los histogramas, cajas y bigote y los gráficos de dispersión, ¿verdad? Todo eso para variables cuantitativas, pero por ejemplo podemos tener variables cualitativas y entonces podríamos ver moda, podríamos en las variables cualitativas, podríamos ver gráfico de barras. Entonces, en esa parte de exploración y visualización nos da una idea de qué está pasando con nuestros datos, hacia dónde los datos se están sesgando, si hay sesgo y dónde podría haber hueco en la distribución de los datos y demás. O sea que hay que tener ese paneo general, un paneo general de cómo se están comportando los datos. Luego entonces viene el análisis de los datos como tal, ¿verdad? Entonces aquí estoy mencionando cuatro tipos de análisis, pero hay otros. El análisis descriptivo, su función principal es resumir datos. El análisis inferencial es un análisis donde nosotros, disculpe, eso.
Disculpe. Tomarme una agüita. Muchísimas gracias, disculpe. El análisis inferencial es un análisis donde probamos hipótesis. Disculpe. Es un análisis donde probamos hipótesis. El análisis predictivo se usa modelos de machine learning o de aprendizaje y el modelo prescriptivo para hacer recomendaciones. Básicamente, este video está orientado al análisis descriptivo y voy a hacer énfasis, un poquito de énfasis sobre esto. Este es como la parte cumbre, ¿verdad? Al final yo voy a hacer un tipo de esos análisis, cuatro que están ahí, pero podría ser un análisis de Rash, por ejemplo, que no está mencionado ahí. Entonces, ¿qué pasaría? Ya hice todas las fases anteriores y llegué al análisis descriptivo. Entonces, el análisis descriptivo voy a hacer mis gráficas de las variables, de todas las variables que estoy analizando y los cruces entre variables que me permitan responder las preguntas que se plantearon al principio. Pero la función principal del análisis descriptivo es resumir los datos. Entonces, como vamos a hacer resumen de los datos, hay que presentar tablas, hay que presentar gráficas, hay que presentar promedios, mediana, moda y todos esos análisis e informaciones que nos permitan resumir la información. Recuerde que tenemos una base de datos, por ejemplo, 200 observaciones, 2000 observaciones, 1 millón de observaciones. Entonces, la función del análisis descriptivo es resumir esa información, ¿verdad? Si tengo un grupo de jóvenes, bueno, ¿cuál es la edad promedio? Si tengo eh, un grupo de jóvenes que tomó una prueba, ¿cuál es el puntaje promedio de la prueba? Estoy resumiendo en el promedio, estoy resumiendo la información. Es un dato descriptivo, pero también podría ser un histograma, podría ser caja y bigote, un gráfico de pastel, tablas cruzadas, o sea, todos esos análisis que me permitan responder las preguntas que se hicieron al principio y cumplir con los objetivos del análisis. En el número 6, entonces viene la interpretación de los datos. Interpretar implica relacionar los hallazgos con los objetivos del análisis. Entonces, interpretar no es decir lo que yo quiera, ¿sí? Interpretar no es decir lo que yo quiera. Es que si tengo un objetivo claro, que es saber cómo están distribuidas, por ejemplo, el número de estudiantes de mayor habilidades en un distrito escolar, si ese es mi objetivo, pues entonces mis hallazgos deben apuntar hacia ese objetivo. Entonces, la interpretación del dato yo la tengo que hacer en función del hallazgo, del dato, ¿verdad? En función de lo que tengo en el análisis estadístico y el objetivo. Entonces, cuando yo cruce ese objetivo y el resultado que tengo, entonces yo voy a interpretar eso en función de ese objetivo. Y la interpretación de ese hallazgo en función de ese objetivo es lo que nos va a dar esa idea de los resultados. O sea que los resultados no es cualquier cosa. Entonces tengo tres ideas aquí. Resultado es relacionar los hallazgos con los objetivos del análisis, es comparar el resultado con estudios previos o teorías existentes y la interpretación de los resultados también es evaluar la significancia estadística de los hallazgos. O sea que esa interpretación, interpretar no es tan sencillo porque para yo interpretar debo tener el contexto, ¿verdad? Tengo el dato, tengo los objetivos, tengo el contexto y entonces interpreto el dato en esto. Y entonces ya para casi concluir, en el punto 7 7, 8, pero básicamente 7 están las conclusiones y decisiones, ya donde el analista, el que hace los datos, escribe cuáles son las conclusiones definitivas. En las conclusiones básicamente se busca aplicar resultados en decisiones estratégicas, se busca proponer mejoras a opciones y se busca identificar limitaciones y estudios futuros. Entonces, nada, muchísimas gracias. Recuerde suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y bueno. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias.